Hello everyone, welcome back to the White Dragon Podcast. It's your host Iván y aquí estoy en mi setup de YouTube. I'm excited. Qué rico escucharlos, qué rico a toda la gente que me ha escrito. Thank you so much, really means the world. En este episodio va a ser un episodio solo y les vengo a hablar un poco de mi vida, what's up, what's been going on, y también obviamente son pequeñas reflexiones what like this podcast really is about. Y más recientemente, I've been telling a few of the people who actually know me más cercanamente que I've been really thinking about friendships and like what friends mean to me and what role they play in my life. So to kind of start off this podcast, a few things I want to say. I feel like I don't know where to start, but I'm a very big believer that people come into your life for a reason. Like, it's about the cycles, it's about de alguna forma los purposes que la gente viene a tu vida. No es casualidad, siento yo, y hay mucho de que uno puede aprender del resto. Y lo rico es que los amigos muchas veces es como la familia escogida, o sea, necesariamente son gente que uno escoge y que te escogen de vuelta, por eso es la amistad, that's what I feel. No hay gente con la cual uno nació necesariamente sanguíneamente. There's so many people that there's so much that you can really just choose from. So it's this choosing. A friendship is this choosing of wanting to be with someone else, not in a romantic way. Y again, yo creo que todos podemos como look back to friendships que han durado muchos años, maybe from school or that are recent. Me acuerdo que when I was going to start uni, estoy pasando cuarto año, pero cuando I was going to start uni, es típico que te dicen los papás como, ahora sí vas a encontrar a tus amigos como del alma. Y I feel like that hasn't been necessarily the case. I still don't know what that really means. I know it's like a soul bonding y lo que quieran, pero como que no necesariamente. Pero últimamente me pasó, no sé si por el New Year, New Me type of vibe, pero han pasado una serie de cosas. La primera es que I feel like I had to let go. It's a weird way of phrasing it. It's two situations with two very close people of mine como kind of just ended, slowly simmered away. We're no longer close. Y this is what I want to talk about. I feel like not people talk about breakups or people talk about como heartaches románticos, pero friendships es como, no sé, I don't know if it's very much talked about. Entonces here's like the topic for the conversation that I'm going to start now. My first thoughts es, bueno, como que estas cosas pasan, obvio. Los amigos van y vienen en este proceso that we call life. Usually we kind of like meet paths and then we can like separarnos and then go back. Creo que no es permanente, pero sí no deja de ser o hit home o afectarnos que alguien que uno era tan cercano como que ya is no longer in your life. Y es crazy también verlo, procesarlo. O sea, I remember when I was little, friends for me was such a big deal. Era como, if you, bueno, high school, middle school, if you didn't have any friends, como who were you? Había un social value to it, pero for me, my friends como meant the fucking world. Como que eran my people. O sea, I'd ride or die, como, I took them to heart. Y I think that's a good thing, como I don't wanna blow my own horn, pero creo que sí, eso es parte de la vida, como que take pride in that, pero al mismo tiempo he tenido que poner boundaries, empezar a ver, evaluar. Yo creo que eso es algo que últimamente también he hecho este año, o al principio de este año, es atreverme a ver mis relaciones. A analizarlas, no como juzgarlas necesariamente y decir como, this person checks my list y esta persona no. No es porque me estoy creyendo mejor o peor persona, I really don't feel that, pero I feel like sometimes it takes guts to see who really is around you and to start evaluating, is this person adding to my life or not. Y en este proceso también como kind of like looking back to the type of person I was before and to the type of person I am now in terms of friendships, que siento que todavía me considero una persona súper social o muy extrovertida, por más que ahora igual estás un poco más introvertida. My introverted friends, I feel like are laughing porque they're like, no, you're still extroverted. But I feel like there's definitely more time that I need to feel alone to kind of like regather myself y recargarme.
Pero volviendo a este tema de como qué cosas han cambiado en mis amistades, como maybe de middle school, de sexto a octavo, y después high school, que es de primero a cuarto hasta ahora, quería hablar un poco como de boundaries. I used to be the type of person que como mis amigos eran mi vida y era como my chosen family y todo así como muy propio, muy mío. Whenever someone had an issue, I made it my own. Y while that might sound super honorable or that might sound super, oh wow, so nice, I knew back in the back of my head that was a very destructive behavior of my own, porque here I am taking on people's life and people's problems. Entonces, along the lines, I feel like in my life, I've had to learn to set boundaries and set limits. Y yo creo que eso también tiene que ir con standards. To say in a very como nice way, and I don't want this to sound any sort of judgment. Yo creo que es como, este podcast es como para ir analizándonos cómo cambiamos y qué cosas ya aceptamos y qué cosas no. Y que there's no right or wrong. Como honestamente, the people that let go, like I made this figure, if you were seeing me on YouTube, como que hay dos personas en su path y se encuentran y se separan y se encuentran y uno no sabe las vueltas de la vida. Cómo puede eso cambiar. Pero esto de make other people's problems mine was not a good thing, and I learned the hard way. Y me tocó mucho darme cuenta que también the type of people that maybe I was attracting, I had to learn to set boundaries. I don't want to put like any pressure or any culpabilidad en nadie but myself, porque it takes two to tango. Like I said, a friendship is something that you choose and that you're chosen technically. You can't be friends with someone and that person not be your friend, como that's technically not a friendship, ¿cachai? It takes two to tango. Entonces, por más que hubo momentos en mi vida que yo sentía como que I was maybe being treated a way that I wouldn't want to, I was also allowing it. Entonces, there's a 50-50 chance, ¿cachai? Como que setting boundaries, that's what I mean. Entonces, hubo amistades que a lo largo del tiempo me enseñaron muchas cosas de mí misma. Yo creo que eso es lo bonito de las relaciones en general entre seres humanos. No tiene por qué ser amistades, no tiene por qué ser amorosas, just people in general. Como que tenemos una habilidad muy intrínseca de aportar a la experiencia de otra persona porque se va autoconociendo a medida que se va viviendo esto. O sea, that's what I personally feel. Entonces, one of the friendships that kind of like, I don't know how to say it, to put it in a very metaphorical way and not say como it was their fault, ¿cachai? Porque again, there's a 50-50 like relationship, ¿cachai? But let's say that we both como went on our separate paths. I feel like that's the fairest way to put it, being on separate paths y no longer maybe connecting en este minuto, en esta época de la vida, etc. I learned two things. Primero que maybe estoy en un momento en mi vida en que ya no quiero ser everyone's savior. That sounds super cringy and that sounds super wrong in so many ways, but I feel like that just shows to me that I wasn't putting enough boundaries on myself when someone asked for help. I would stop everything. I could be in class, and if you're having an issue or a problem, online school, I mean, I could technically be on the phone with you on Snapchat or wherever, or FaceTiming while I was in class. Unless I was in a test, I'd be like, give me an hour, ¿cachai? Pero ya mi mente estaba en otra parte y no estaba como en rendir académicamente. I went through a period ahora en diciembre y enero que llegaron y volvieron muchos de mis compañeros. Como vine de un colegio internacional, mucha gente volvió a Chile a visitar. Y me tocó hacer muchas cosas, como buena onda, como casi como la Uber, ¿cachai? Como the person that has the car, get rides, or many other things. Pero in the back of my head, I felt like I was running thin. I was exhausting myself a little too much, maybe because I wasn't prepared for so much social life, como intensely. Maybe because I was definitely running myself thin too much in the sense that I was doing so much for other people. Y eso me estaba agotando porque we're human beings. Maybe este efecto pandemia, porque honestamente siento un poco que ya soy un poco más introvertida que extrovertida, por más que again I know that I'm pretty much extroverted.
Pero sí, me estaban pasando estas cosas que sentía que era too much, y que in the back of my head I was like, it's definitely worth it, porque I'm getting to see so many friends I wouldn't normally get to see throughout the year, but tengo que empezar a tener ojo conmigo misma, ¿cachai? Hasta qué punto estoy yo putting myself in the line for someone else in an unhealthy way, and that's like what I want to like bring to this podcast. In what ways are we putting ourselves too much in the line for someone else? Yeah, it's worth it, depends on the relationship and the friendship, pero when is it not? ¿Cachai? Y en este proceso de empezar a evaluar como que amistades son un poco too much, por ejemplo, en épocas, porque yo creo que, volviendo a resumir mi tema, que no lo terminé de decir, estoy en una etapa de mi vida, maybe un poco más introspectiva, que estoy mucho más focused on myself y maybe putting myself in a higher standard or an equal standard instead of putting people in pedestals. I feel like I've talked about these topics a few times in this podcast. But when you love someone so much as a friend, como you want to be there for them in any way, shape, or form, and you want to use all your resources and todas tus herramientas, at least that's how I feel. But at the same time, I can't lose track of myself. I've actually had a friend tell me, como, where are you in this equation? That was very shocking. Porque that really isn't usually my thoughts. It has been most recently, and I feel like that's why I've let go of these two people, or these two people kind of maybe naturally también en su own path have we've parted ways. Pero it's interesting to start again analyzing como qué cosas uno está aceptando. Y también no es por comparar o no es por empezar a poner como un tally mark como en two teams, como que cuántas veces me preguntó tal persona por mí, cuántas veces yo le pregunté por su vida, ¿cachai? Como quién está poniendo esfuerzo en la relación y quién no, casi como 10-9, you know, como comparar los equipos, no sé si tanto esa es la idea, pero si ya estás sintiendo que you're putting way too much effort into a relationship and it's not going anywhere unless you were the person. Yo creo que eso es the shittiest feeling that I also felt. Que I was putting too much in my effort y que I knew in the back of my head that if it weren't for me and my constant effort, my constant maybe reaching out or just being available, que no es menor being available, I don't think it should be taken for granted. Knowing in the back of your head that if it weren't for your effort, the relationship wouldn't thrive or just wouldn't exist. Y eso también yo creo que es un tema como un subtema que es analyzing también uno como persona a quienes no le estás dando como time of day, pero maybe you should, you know, como I know that everybody goes through their processes and their cycles in life, pero definitely there maybe is a person that you're kind of forgetting along the way that maybe you should reach out and you would like to reach out and you know you haven't. No para ponerte guilt, porque this is not a guilt game. Friendship shouldn't be a guilt game, pero muchas veces uno se olvida. Uno se olvida por la rutina, por las cosas diarias, lo que tú quieras se olvida, pero para esa otra persona que está poniendo el esfuerzo, regardless of how hard life may get at the moment, como que no hay que tomar esas cosas so lightly, como que there's an effort, there's a love there. Y esta situación me produce como una incógnita, un problema, porque mucha gente dice no esperes nada, una relación debería ser sin esperar nada a cambio, pero una relación se tiene que fomentar de las dos formas, ¿cachai? O sea, si es que una persona está poniendo todo el esfuerzo y la otra solo está en receiving mode, contestando, que también yo soy culpable de eso, como que no quiero acá decir que soy perfecta en las relaciones, no, en absoluto, pero si es que tú estás en el receiving mode todo el rato, también tienes que empezar a tener ojo que cuando esa persona te pare de hablar, que puede ser el caso, también te toca a ti, ¿cachai? It's part of feeding the friendship, I'd say. Entonces como que maybe if you're listening to me and a friend popped up in your head, you can text them right now. You can even share this podcast. Or you can just talk to them afterwards, ¿cachai? Pero uno pierde de vista muchas cosas en una relación, una amistad. Y una es uno mismo a veces. Otra es te olvidas del resto, la gente que estaba ahí para ti, como que nos cuesta nada decir, hey, how you been, I'm thinking about you, cosas así por el estilo. Schedule a call, schedule a Zoom meeting, if you will. Ahora en Chile estamos con COVID cases.
which is super annoying, pero it's part of life. Entonces, if a Zoom call just works, FaceTime, lo que sea, un meme, un video, un podcast, lo que sea, sitting down. Y también se me cruzó ahora recién un pensamiento que es, al sentarse y evaluar las amistades que uno tiene, como que tiene que también, o podría ser interesante también evaluar como las prioridades. Y yo creo que eso también me hace mucho sentido con estos cambios de standard que I kind of talked about, que es como qué cosas I'm willing to receive or I'm willing to accept and no longer accept in a friendship, y eso tiene que ver con mis prioridades. Y una de ellas que I kind of became a little more unapologetic, y I'm kind of proud of, despite the fact that I'm still feeling a little guilty, but muy poquito. I started feeling unapologetic about me just wanting to be around a group of people that is positive, como no longer accepting negativity. And that sounds so superficial, pero if you have been with people who constantly are seeing the world in a negative way, eso no te está aportando nada, como I don't really think so, at least. And it's been hard, it definitely has been, pero part of being authentic and part of maybe standing true to your ground and not fearing maybe losing friendships es algo que a mí me di cuenta que me afectaba demasiado, era estar con gente negativa, porque sentía que estaba perdiendo el tiempo. O sea, si es que yo me iba a estar con una persona y me iba a estar contando lo pésimo que es su vida entera y que no hay, y que todo el mundo es como la mierda y no sé, todos sus problemas ABCD, por más que pueda haber mucha verdad en eso, I was no longer resonating or choosing to resonate with that mindset, that framing of looking at life. Y eso tiene que ver con mis prioridades o valores personales que maybe sounds a little off now that I'm thinking about it, but I'll just explain. This new year, obviamente yo tengo muchas como, no muchas, pero tengo goals o tengo cosas que I really want to continue working on. Y una de las cosas obviamente es este podcast, pero también es que me queda un poco en la universidad y siento que siempre estoy buscando formas de get better, entonces sería súper poco congruente o poco consecuente estar con gente que no longer resonates with that whilst I'm trying to make a difference in my life. Y I take very deeply to heart this idea, this sense of you are kind of like the sum of the people you hang out with the most. Entonces, lo que me estaba pasando es que when I would hang out with certain type of people that were super negative, maybe naturally, because people were naturally themselves, or at least I'd like to see and hope for, I was no longer wanting to resonate or accept negativity and just a negative way of seeing the world, porque no me estaba aportando, me estaba como, no sé, era como fome, era como not what I'd like, you know. Entonces eso, como analizar y poner en the scale qué cosas y qué personas están resonating with you y qué personas te están aportando. Y no quiero que suene como using someone, pero no puedo dejar de rescatar que necesariamente esta gente igual te está afectando en tu vida. O sea, the issues that you may have, o los problemas, o en este caso, just the energy, como con qué personas te sientes mejor cuando estás con ellas que peor, es algo muy importante y relevante. Ahora, it's easier said than done, and I want to go back to my younger self, where I would maybe accept more than what I should, with the fear, or because of fear-based, en esta sensación de que I didn't want to be alone. Y ahora, no sé si por mainstream media, because I'm more mature, or because I just have higher standards in my life, or just if you aren't cutting it, en esa sensación de que si no me estás aportando, it's almost as a form of self-care for myself that I don't want to continue flowering the seed, o sea, watering the seed, flowering, como la cosa era que el flowers anyway, watering the seed de nuestra amistad. Y esta sensación y este feeling que también tuve mucho tiempo, que era, what if me quedo sola? Es un fear. Puede ser un poco irreal, puede ser un poco absurdo, puede ser lo que tú quieras, pero I really used to fear being alone. Y no sé si por casualidad de la pandemia, que uno a veces como que justo te llega como anillo el dedo lo que más te da susto,
Yo me acuerdo que uno de los sentimientos más heavy que sentí en la pandemia era feeling alone, aparte de estar con mi familia y think God I was with them, no tenía nadie más con quien hablar y no me sentía como apañada, acogida, supported, understood, todo lo que uno quiere en una amistad. Me sentía súper alone y me daba nervio, me daba rabia, me daba susto. En la universidad el primer año me sentí un poco weird también. El primer semestre de universidad que estábamos como online, ese primer semestre fue como too much feeling alone, y es una sensación súper desagradable porque uno siente como, ¿y dónde empiezo again? Pero ahora siento que ahora entiendo por qué es mejor como sentirse, estar solo que mal acompañado, porque ya, si estás mal acompañado la estás pasando como el hoyo 3 veces más, ¿cachai? La estás pasando demasiado mal y siento que eso no vale la pena. Entonces eso, esta sensación de feeling alone y fearing feeling alone, no es menor y no, yo sé que es mucho más fácil como decirlo que practicarlo, pero I think we've all been in a situation or seen a friend también que está aceptando cosas que no debería y que en verdad le están afectando de manera negativa. Y why do I no longer feel alone? That's a very good question. I don't know if it's maturity, it's self-love, or I kind of found a new sense of wonder of what can happen if I let go of some people. I really feel like si uno tuviera casi como un estacionamiento, esto solo para como pintar una foto, pero si uno tiene un estacionamiento que está como copado con autos, que son tus amigos, la gente que tú conoces, and you suddenly let go of some people, hay espacios de estacionamientos vacíos. Eso significa que puede llegar gente. That's a very horrible metaphor, but I feel like it, I hope it makes sense in the sense that you can't fear letting go of people because that's the only way that you're allowing new people into your life. And I think that's beautiful, and it's something that like fascinates me. It's a sense of wonder, como who will come next into my life. Y siento que cuando uno va haciendo estas decisiones y va diciendo qué cosas quiere aceptar y qué cosas ya no quiere aceptar, como que vas avanzando en tu vida y por ende vas conociendo a gente que resuene contigo, que ha vivido experiencias similares, que piensa igual o similarmente, o como maybe I'm too spiritual, but you attract each other, como que existe esa sensación de este vibration of attracting new people into your life that feel the same way as you. And I think that's como what makes me happy, or what makes me feel at ease or at peace. Esta sensación de que it's not saying como let go of anyone or everyone, pero que en el fondo no pasa nada. No pasa nada. I'm a fiel believer que la gente va a llegar, como the way that you've manifested some of your best friends today that weren't from school, for example. La vida sigue pasando, como la vida se sigue dando estas cosas, estas maravillas, y es así uno va como encontrando a nueva gente, y eso es lo que es muy bonito y muy bacán y que no hay que dejar de lado. También siento, y luego yo creo que puede ser maybe con mi personal work, que I no longer fear of being alone, porque no sé en qué parte lo veo mucho, I think in social media, maybe because I'm into that whole like wellness side of it, que you're going to be with yourself for the rest of your life. Entonces, if you fear yourself, then we're in trouble, un poquito, ¿cachai? Si tú puedes encontrar comfort in just being yourself, maybe like the majority of introverts do, then that's fucking awesome, that's a blessing, ¿cachai? Y así no limitarte. El otro día no tenía con quién ir y fui a una charla sola y no pasó nada, como que encontré una charla en Instagram. I paid like a small fee of a ticket, and then it was last Thursday. Y no, I drove there, I sat down, I knew no one, I listened to it, I had fun, and then I left. Muy tranqui. Y no pasó nada, y como acordarse que las cosas no pasó nada. Yo sé que I am in no way, shape or form como calificada para hablar de anxiety, porque I've only experienced it for a little bit and I'm no expert, no professional. Pero ya hablando con otra amiga, hablamos un poco de anxiety, también como la percepción que no tiene el resto, que encuentro que es muy interesante, que kind of fits into this.
La ansiedad es tan personal que por lo menos en los momentos que yo sentía mucha ansiedad, earlier, literally around this time last year, que sentía que como el mundo se me iba encima, muy heavy, bueno, no es tan fácil como decir, ya Ivania, tranquilízate, I know, pero es un tema muy personal, como que puede no estar pasando nada en mi vida, I could be sitting down y de repente me venía estos waves of fear y incertidumbre y era como wow, my mind is going crazy and I feel anxiety, era como too much, pero era todo un proceso interno, porque no estaba pasando nada en mi vida, I was probably like with my dog outside. Entonces acordarse de estas cosas y kind of go after them regardless, aunque no tengas amigos to kind of go with you, I feel like that's a very empowering moment within itself. I feel like I was going to talk about the perceptions que tiene la gente de uno. Maybe as a form of inspiration for anyone who's feeling in along the lines of maybe you're renewing your friends, como que estás dejando más espacio para que nueva gente venga a tu vida, which is awesome, I love that for you. Y les quería dar este pensamiento. I feel like I've talked about the idea of perception way too much in this podcast, pero este loophole o esta como forma de ver las cosas, I found that so cool. But here's the thought. In terms of beauty, in terms of gustos, cuando uno recibe un compliment de alguien como ay, te ves muy bonita, eres muy bonita, eres muy bonito, eres muy guapo, whatever, I find that experience or that just saying so interesting porque one will never know the way someone else looks at you. Never, porque en absoluto. O sea, cuando a mí they compliment me, I love que me hagan compliment, pero yo tengo claro que yo no sé qué parte de mí le gustó a alguien. Porque yo, como vivo conmigo misma, yo para mí soy normal. Yo he vivido con este cuerpo toda mi vida. No me puedo físicamente ver. Lo que ve en el espejo, a veces uno cambia dependiendo del día, como a veces uno se quiere, a veces uno no, a veces uno se encuentra bacán, a veces uno no se encuentra bacán. Entonces yo nunca voy a saber qué es lo que a alguien le gustó de mí, por ejemplo, o a qué cosa no le gustó de mí, va viceversa. Entonces, I think it's a fascinating kind of like loophole or un punto ciego que tenemos within us. You can grow like conscious that you will never know the impact you're having on someone because it solely depends on that person, not you. When I've talked about earlier in other podcasts that lo que te gusta de alguien probablemente it takes one to know one. Maybe you don't feel it. Maybe something that you would like to have from someone else. In terms of personality, por ejemplo, it took someone that has that, aunque sea muy within themselves, or that is currently working on expanding it, to see it. Lo mismo es las cosas que te caen mal de otra persona. Uno puede estar en una situación, un círculo de amistades y no sé, un comentario te cayó como el hoyo de alguien, pero el resto no cachó, no percibió nada. Y por eso como que es tan personal, esta es la percepción que uno tiene de otro. ¿Cachai? Y eso es, I think it's fascinating porque it takes one to know one. ¿Cachai? Puede ser que someone you know is acting maybe, no sé, se está tirando el elástico o está haciendo tantas cosas en su vida que tú ya lo ves que se va a morir en un ratito, como que después te va a venir a decir como estoy muerto, estoy muerta, como que no debería haber hecho todas estas cosas y uno te va a cambiar como hating that person que se está como autodestruyendo. Probably because you, in some way, shape or form, have done the same. Si no, no lo podrías ver. Entonces, that's interesting. I felt like that was an interesting loophole. Y sé que me desvié un poco el tema de las percepciones con las amistades, pero no deja de ser de lado lo maravilloso y lo bonito que es en estos new encounters con otras personas, de que te empiezan a ver distinto porque uno intrínsecamente cambia a través y evoluciona, como también tú puedes empezar a ver cosas distintas del resto. Entonces en tus nuevas amistades o ya con estos new boundaries, con estos new valores que tú tienes en tu persona y que quieres como attract or just be with friends, eso no deja de ser un punto a considerar, ¿cachai? Por más que te sientas un poco insegura o inseguro o
no sé, por ejemplo, seré lo suficientemente funny. Algo me dice que if you're asking and then maybe that's insecurity of you, just because you acknowledge it and it's important for you, you probably are funny. Or you have an incredible ability to receive and understand humor, you know. It's about like what you put focus on. There's an inherent, como an inner understanding that there must be something in you that has that, you know. Por otro lado, y yo creo que como punto final para las como nuevas amistades y las cosas ricas como to kind of look forward to, para que tampoco te desmotiven si quieres una persona que no le gusta estar sola, es sentarse a ver cuáles de tus amistades quieres mejorar tú, ¿cachai? Porque, again, it's a 50-50, pero the more that you put into someone in the relationship, the more that the relationship can thrive, basically. Volviendo al tema de que si es que tú no has contactado a alguien, no les has estado poniendo mucho esfuerzo a esa persona, como comprometerte a be there for them, reach out again, hop on a Zoom call, ask if they're okay. I remember I had a teacher in school that se comprometió, hizo un spreadsheet. This is funny. Hizo un spreadsheet con toda la gente que he wanted to reach out to and reconnect with. Y cada día mandaba un correo a una persona. En este caso eran students o colleagues que había tenido, que hace mucho tiempo que no sabía de. Y entonces hizo como nombre, correo y como fecha, ¿cachai? Y I thought that was interesting and I thought that was beautiful. Y me acuerdo que otra vez en otro podcast escuché a otra persona decir que every day this person would reach out to someone that knew, como alguien que not from the current circle, not from the closest like 5 people that you hang out with and you talk to como normally, but it made an effort constantly every day to reach out to this like new person de sus friends o compañeros o gente conocida just to know what's up. Y obvio, eso abre muchas oportunidades de pega, de trabajo, románticas, lo que tú quieras, pero también es como ser consciente de que what you're putting out there, como que you also have to go and open doors, you also have to put from your part. Entonces, esos son como 2 chances para alguien que le gusta organizarse o le gustó la idea de como escribir correos o reach out to people, catch up. I remember también en TikTok vi un tipo, que he would hop on a call with a stranger and he reached like 1,000 strangers. Y así conoció a mucha gente. Pero era como, hey, I'm looking for strangers to talk to for an hour, and then that's how he met a bunch of people, different people, well, around the world, en este caso por TikTok. But I feel like that's what's so awesome and beautiful, just like reaching out. Porque lo peor que te pueden decir es que no. Y me ha pasado, o sea, por eso acá estoy technically como recording for you guys, porque me han dicho que no me han pescado, o whatever, estamos de vacaciones, so I get it. I don't also take it personal. Pero eso no me desmotiva a seguir reaching out, ¿cachai? Como que I know land perfect people to continue doing podcasts with. Pero estos son como mis word of thoughts, my ideas of friendship. Y ya como para terminar, que I know I started saying that people come into your life for reasons, sometimes long, sometimes short. I have a friend, my bestie, que la conozco de tercero básico, que we talk almost every day. Y I know she may be 1 in a million, pero tampoco hay que disregard the people that came in, o sea, vino a tu vida, te enseñó algo y se fue. Eso no es un failure, that's not a failed relationship. Para mí un failed relationship es saber que no pude aprender nada, y eso es technically impossible. Entonces, reframing como friendships, relationships, y ponerse un poco más a cargo de que uno tiene la responsabilidad también, 50% of la responsabilidad per se en las relaciones. Y que if people leave your life, it's kind of also meant to be, most likely, if you don't see any way to like reconnect or kind of if you guys fought, como de get back como on good terms. Pero empezar a ver las cosas menos como trágicas, como que estas épocas de solitude, perdón, o de estar con menos personas no es malo, sino que son waves, son cycles, son lo que tú quieras, son muy Lion King, Circle of Life type of vibe, pero taking it with a little more grace, with less fear. I feel like it's my 2 big things that I kind of wanted to come along. I hope that this podcast kind of
made some sense to you, te prendieron algún light bulb y que ojalá you reach out to your friends, the people that you still want to reconnect or that you value. Y para las personas que están como en este caso maybe como yo, que están, maybe se le están yendo algunos amigos, la gente está cambiando, como obvio que va a cambiar y como deben también. No tenerle susto, no tenerse susto, sino como dejar que las cosas pasen porque están pasando por algo bacán. Y si es que ya sabes de qué aprendiste de esta persona, como just being grateful de eso, yo creo que es lo mejor. Porque para vivir amargado es como, I don't think it's worth it. I'll see you next week on the next episode. Y please don't forget to follow, to share, and to leave a review. It really helps me out.